Bueno, muy bien. Para continuar entonces con el video anterior, ahora vamos a ver las aplicaciones a la ley de Gauss. Entonces, vamos a puntualizar nuevamente que la ley de Gauss es aplicable y la vamos a utilizar para poder calcular las expresiones matemáticas de campos eléctricos, generalmente producidas por una distribución continua de carga, obviamente que también funciona para distribuciones discretas, y que van a tener todas ellas la particularidad de tener siempre una alta simetría en cuanto a la distribución de cargas mencionada. Si esto es así, yo puedo elegir una superficie cerrada de cualquier forma y me va a convenir entonces elegir dicha superficie de manera tal que tenga la misma forma o una forma semejante a la distribución de cargas que está produciendo el campo eléctrico. De esta manera, con este requisito, la resolución de la integral de superficie cerrada va a ser muy sencilla y entonces vamos a tener, digamos, va a prestar utilidad la ley de Gauss porque entonces el cálculo del campo eléctrico va a ser trivial. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, nosotros ya habíamos utilizado la ley de Gauss para, aún lo habíamos hecho de una manera casi implícita, pero les decía, lo habíamos utilizado para resolver este problema. Si yo tengo un conductor con un exceso de carga, es decir, al cual hemos cargado eléctricamente, ¿a dónde están las cargas en exceso? Ustedes recordarán que en ese momento habíamos utilizado dos cosas. Habíamos utilizado un hecho experimental que era que no había ningún experimento, por muy cuidadoso y por muy delicado que sea, que nos permitiera detectar movimiento de cargas eléctricas en el interior del conductor, es decir, corrientes eléctricas. Y después, a partir de este hecho experimental, utilizando la ley de Gauss en reiterados pasos, llegamos a la conclusión de que las cargas eléctricas están distribuidas en la superficie, es decir, acumuladas en la superficie de ese conductor, quietas, por el hecho experimental antes mencionado, y que las líneas de campo eléctrico, es decir, el vector campo eléctrico, tenía que salir perpendicular a la superficie en dicho punto. Bueno, acá lo tenemos, esto que está acá, está escrito, está explicado el resumen de lo que estoy diciendo. Acá tenemos como siempre, el libro nos ofrece una serie de pautas, un recordatorio, una estrategia para resolver problemas de una manera conveniente. Vamos directamente a mencionarlo, es decir, cada uno de los pasos los vamos a aplicar para resolver algunos casos particulares, algunos ejemplos que presenta el libro y que son de suma utilidad. Empecemos por el primer caso. ¿Qué tenemos acá? Una esfera conductora, a la cual la hemos cargado eléctricamente. Y estamos suponiendo que el exceso de carga que hemos transferido es positiva. Entonces, como acabamos de mencionar y como ya habíamos habíamos deducido en otro video, el exceso de cargas tiene que estar en la periferia, alojado en la superficie y quietas. Lo que nos proponemos ahora es, aplicando la ley de Gauss, deducir una expresión matemática para el campo eléctrico en el interior de esta esfera conductora y en el exterior de esta esfera conductora. Bueno, en el interior de esta esfera conductora no hay mucho que hacer, porque justamente la discusión anterior dejó en claro que en el interior de un conductor no puede haber campo eléctrico. El campo eléctrico tiene que ser cero. Porque si el campo eléctrico no fuese cero, existiría la posibilidad de que haya movimiento de cargas eléctricas en el interior del conductor, puesto que, como ya lo habíamos mencionado, el único agente que puede interactuar con las cargas eléctricas y desplazarlas son los campos eléctricos. Muy bien, perfecto. Entonces, en el interior del conductor, el campo eléctrico es cero. Es decir, a una distancia R
minúscula que vamos a utilizar de variable independiente, que es la distancia radial a partir del centro de la esfera, y hasta una distancia r mayúscula que coincide con el radio de la esfera, el campo eléctrico en el interior es cero. Pero a partir de allí tiene una expresión, y es lo que vamos a deducir. Aprovechando, como se mencionó antes, la simetría de la esfera y respetando la estrategia de resolución, lo primero que tenemos que hacer es, después de haber hecho un esquema claro y sencillo del problema, es darnos cuenta de cuál es la distribución de cargas que presenta ese cuerpo. En este caso tiene distribución esférica. Por lo tanto, una superficie esférica va a ser lo conveniente aquí, la más conveniente de todas las elecciones que se pueden realizar. Entonces, colocamos una superficie gaussiana a una distancia r cualquiera, con la única condición de que esta distancia r minúscula sea mayor que el radio de la esfera. Por ejemplo, esta que está acá. La superficie esférica aquí seleccionada está colocada a una distancia r igual a 2 veces el radio de la esfera. La encierra totalmente, superficie esférica, cerrada. Y en estas condiciones lo que tenemos que hacer ahora es plantear la ley de Gauss para el flujo eléctrico. Muy bien. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es lo siguiente. Aún en cualquier punto sobre esta superficie esférica, el campo eléctrico va a tener el mismo valor. Esto es porque a la misma distancia del centro de la esfera, evidentemente el campo eléctrico va a ser exactamente el mismo, es decir, el mismo valor. No sabemos cuánto, pero va a ser el mismo valor. Por lo tanto, si planteamos la ley de Gauss, acá no está escrita la integral, pero acá hay que imaginar que hay una integral de superficie cerrada del producto escalar del campo eléctrico por ese diferencial de superficie. Y esto me dice, la ley de Gauss, que esto es la carga encerrada dividido, y en este caso vamos a poner epsilon 0, puesto que el medio circundante en el cual está desarrollándose el campo eléctrico, vamos a suponer que es el vacío, por una cuestión de simplicidad. Debido al hecho de que el campo, estamos haciendo la integral sobre los puntos de esa superficie de radio 2R grande, entonces el campo eléctrico es constante, sale fuera de la integral y me queda la integral de superficie cerrada del diferencial de área. Ese resultado es igual a la superficie total de la esfera. Entonces, tenemos campo eléctrico E por el área de la esfera, del área de la superficie de la esfera, 4pi por r cuadrado. Del otro lado tenemos la carga encerrada sobre epsilon 0. Para ver cuál es la carga encerrada, tenemos que observar que justamente la superficie cerrada que hemos elegido, que es una esfera, encierra la carga total, decía, la carga total Q que contiene la esfera. Entonces, yo quiero la expresión matemática del campo eléctrico para distancias mayores que el radio de la esfera. Todo este término pasa dividiendo y me queda esta expresión, que me dice que el campo eléctrico es directamente proporcional a la carga total encerrada, que es la carga total acumulada por ese cuerpo, dividido el cuadrado de la distancia radial, medida a partir del centro de la esfera. Entonces decrece con el cuadrado de la distancia. ¿Cuál es el valor máximo del campo eléctrico en estas circunstancias? Bueno, una rápida inspección nos permite encontrar que el valor de R igual a R máximo, es decir, R máximo es el radio de la esfera, nos da el máximo valor que es además coincidente con la intensidad de campo eléctrico sobre la superficie de la esfera. A medida que vayamos superando esta distancia, el campo eléctrico va a decrecer con la inversa del cuadrado de la distancia. Muy bien, perfecto. Bien. Campo eléctrico de una línea cargada uniforme. Acá tenemos la situación. Tenemos una línea cargada, como podría ser, por ejemplo, un conductor,
Vamos a suponer que esto se asemeja, se aproxima a una distribución lineal de carga, puesto que el cuerpo que está cargado eléctricamente se podría suponer de que es un cuerpo unidimensional, un cable. Evidentemente es una suposición bastante razonable, puesto que una de las tres dimensiones del cuerpo es mucho mayor que las otras dos. La longitud de ese cuerpo es muchísimo mayor que la sección transversal. Entonces se puede considerar como una distribución lineal de cargas. Muy bien, entonces otra vez, ¿qué es lo primero que tenemos que observar? ¿Cuál es la geometría? ¿Cuál es la distribución que sigue estas cargas? Sigue una distribución lineal. Entonces, la superficie gaussiana que mejor se aproxima a esta distribución de carga es una superficie cilíndrica de una longitud L cualquiera. Acá lo tenemos. Que toma o cubre cierta longitud L del conductor. El radio de la superficie lateral de la esfera es R chica, y entonces hay que observar que el flujo a través de un área diferencial de A va a ser este de acá. Es decir, el campo eléctrico tiene líneas radiales o sigue líneas radiales con centro en este conductor. Y una área de valor diferencial de A es atravesada por este campo eléctrico en forma perpendicular. Acá tenemos un claro dibujo que nos muestra el vector área o diferencial de área y el vector campo eléctrico en su componente perpendicular. Ustedes recuerden que para calcular el flujo siempre se toma la componente perpendicular, porque en el cálculo del flujo hay un producto escalar. Bueno, en este caso, la componente perpendicular coincide totalmente con la intensidad de campo eléctrico. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aplicar la ley de Gauss. ¿Qué me dice la ley de Gauss? Calcule el flujo total de este campo eléctrico generado por esta distribución de cargas a través de esta superficie. Tenemos tres superficies. La suma de los flujos de los campos eléctricos en cada una de las tres superficies, la lateral del cilindro y la de los costados, me va a dar el flujo total a través de esta superficie cerrada. Por simple inspección, uno se da cuenta rápidamente que por las tapas de este cilindro, es decir, por estas caras de acá, no tenemos flujo, porque no hay componente perpendicular del campo eléctrico. Si este es el conductor mirado de frente y acá tengo la carga eléctrica, las líneas radiales del campo eléctrico van a ser estas. Van a ser estas de acá. Así, 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 y todas líneas salientes. Cualquier superficie gaussiana cilíndrica va a coincidir en el área lateral con el vector campo eléctrico. Esto es el E. Pero justamente por esta característica, el campo eléctrico que se va desarrollando por aquí no atraviesa las dos tapas laterales. Conclusión, el flujo en las tapas laterales es cero. Entonces, el único que aporta al flujo total es el flujo neto sobre las áreas laterales de esta distribución de carga. Otra vez, fíjense ustedes que el campo a una distancia R constante, esta de acá, va a ser la misma, es decir, el campo eléctrico sobre los puntos de esta cara lateral va a ser la misma porque la distancia radial es exactamente la misma para todos esos puntos. Quiere decir que si yo estoy calculando el campo eléctrico o el flujo del campo eléctrico sobre los puntos de esta superficie, el valor de E es constante. Sale fuera de la integral. Sale fuera de la integral y lo que me queda es que el flujo entonces es el campo eléctrico por el área lateral de ese cilindro, que es 2pi por R, el radio de la superficie cilíndrica, por la longitud. Y del otro lado tengo la carga neta encerrada,
Pero como esto es una distribución lineal, es mucho más conveniente, más cómodo, y me da una notación más compacta, expresar esa carga encerrada por esa superficie, por esta superficie de acá, sería toda esta carga de acá, y en lugar de trabajarlo con el valor de Q, lo trabajo como, o lo expreso como la densidad lineal de carga multiplicado por la longitud de ese conductor que está siendo encerrado por la superficie gaussiana adoptada. Entonces, acá lo tenemos en el segundo miembro, la carga neta encerrada queda reemplazado por lambda, que es la densidad lineal de carga, es decir, Coulomb sobre metro, por la longitud. Entonces esto queda planteado así, 2pi por R y por L pasan al segundo miembro, L se simplifica y me queda que el campo eléctrico generado por una distribución lineal de cargas es igual, directamente proporcional a la carga encerrada o a la densidad lineal de carga, dividido el radio, es decir, es inversamente proporcional al radio. Como cosa interesante hay que ver que cuando R vale 0, el campo eléctrico es infinito. Y cuando R tiende a infinito, el campo eléctrico se hace 0. Este comportamiento ya lo habíamos visto de alguna manera en el campo eléctrico de una esfera conductora. Es decir, esta curva se hace asintótica al eje horizontal, que es el radio, la distancia radial, en R infinito, cuando tiende a infinito. Acá pasa exactamente lo mismo. Lo que a diferencia de los dos, el campo eléctrico de una distribución lineal es una hipérbola equilátera, ¿sí? Si este es el eje que está representando a R y este es el eje que está representando a E, el campo eléctrico tendría que ser dibujado de esta manera. Entonces se hace asintótico cuando R tiende a infinito al eje horizontal, pero cuando R es 0, o mejor dicho, cuando tiende a 0, el campo eléctrico tiende a infinito. Bueno, muy bien. El libro da o muestra otros ejemplos. El campo de una lámina cargada, también lo vamos a discutir porque esto después va a tener aplicaciones importantes más adelante. Acá tenemos una lámina cargada, es decir, un objeto cuya superficie es mucho mayor que el espesor. Entonces podemos suponer que las cargas acumuladas por esta hoja metálica, esta plancha metálica, esta lámina metálica, se distribuye de manera que genere una distribución superficial de cargas. La cantidad de carga, o mejor dicho, la densidad de carga sobre este objeto es una densidad superficial, Coulomb sobre metro cuadrado. El campo eléctrico que aparece aquí, voy a tratar de dibujarlo, si yo estoy mirando esa lámina de costado, y acá tengo las cargas acomodadas sobre este objeto bidimensional, las líneas de campo eléctrico que van a salir de ahí van a ser estas. Son líneas que salen perpendicular a la superficie, perpendicular a la lámina, salientes, porque están generadas por cargas positivas, y el dibujo permite sospechar que el campo eléctrico es constante. Vamos a ver si eso es cierto. Aplicamos entonces la ley de Gauss. Elegimos una superficie gaussiana cerrada que acompañe la simetría de la distribución de carga que nosotros queremos estudiar. En este caso conviene tomar una superficie cilíndrica, como la que estamos viendo ahí, de forma tal que el campo eléctrico atraviesa esta superficie cilíndrica por las tapas y no por su cara lateral, como era el caso de la distribución lineal. Porque las líneas salen así. Yo a la superficie gaussiana la he elegido de esta manera. Esta es la superficie gaussiana.
Estas son las superficies laterales. Entonces los campos eléctricos la atraviesan en forma perpendicular. La cara lateral no va a ser atravesada por ningún campo eléctrico. Conclusión, el flujo en la superficie lateral es cero. El único flujo que va a aportar al valor total del flujo a través de esta superficie es el flujo a través de estas tapas. Entonces, campo eléctrico a una cierta distancia de la placa metálica cargada, el campo eléctrico es constante, sale fuera de la integral, me va a quedar la integral de superficie de las tapas laterales, que directamente le llamo A, sin pasar a resolver la expresión. Tengo una integral acá y otra integral acá, es decir, el flujo acá y el flujo acá es 2 veces estas áreas. Del otro lado, ¿qué me queda? La carga neta encerrada. Vamos a utilizar el mismo recurso que utilizamos en la distribución lineal. En lugar de trabajar con el valor de la carga neta encerrada, lo trabajo a través de la densidad superficial de carga. La densidad superficial de carga encerrada es la densidad superficial de carga multiplicado por el área. Y dividido epsilon c. El área y el área se van, el 2 divide, y entonces me queda una expresión que confirma la sospecha que teníamos al principio. El campo eléctrico para una placa, una lámina cargada, es constante, no depende de la distancia. Yo me puedo estar alejando infinitamente de esa placa y el campo eléctrico siempre va a tener el mismo valor. Esto desde el punto de vista práctico es bastante sospechoso, pero bueno, en la teoría lo dice así. Fíjense ustedes que depende directamente de la densidad superficial de carga. No hay ninguna distancia que esté, digamos, afectando el valor del campo eléctrico. Bueno, muy bien, perfecto. Entonces, ya nos estamos aproximando a lo que queremos, es decir, a lo que nos interesa más desde el punto de vista práctico, que es la densidad el campo eléctrico que se genera en un par de placas planas y paralelas. Entonces ahí tenemos el caso. En lugar de una placa, tenemos 2 placas planas, 2 láminas metálicas enfrentadas. Una tiene una distribución de carga sigma o más sigma, porque tiene carga positiva, y del otro lado, por inducción, aparece la misma cantidad de carga distribuida sobre una lámina que tiene la misma superficie, pero con una densidad de carga menos sigma. Densidad superficial de carga positiva y de carga negativa. Muy bien. En general, las cargas se van a acomodar de esta manera. Como esto es una lámina, el espesor es muy pequeño, aún así, las cargas pueden acumularse en varias filas, pero por una cuestión de atracción electrostática, la mayor cantidad de carga, es decir, la mayor densidad de carga va a estar sobre la cara interna de la placa positiva y lo mismo le va a pasar a la placa negativa. Puede haber algunas cargas en la parte de atrás o en la parte externa de esas caras, pero la mayor concentración va a estar en la parte interna. El campo eléctrico que se desarrolla con esta distribución de cargas lo tenemos acá. En general se puede considerar que el campo eléctrico entre las placas de este dispositivo es constante, líneas rectas. En realidad no es del todo cierto, en los bordes se producen algunas deformaciones por cuestiones de distribución asimétrica de cargas, y por afuera el campo no solamente no es uniforme, sino que además, como deja entrever el dibujo, es bastante más débil que en el interior de esas placas. Muy bien, vamos a calcular entonces el campo eléctrico en el interior de las placas. Y para eso vamos a utilizar la ley de Gauss. Entonces, en función de la distribución de cargas, adoptamos una superficie gaussiana. Si recordamos el ejemplo anterior, esa superficie gaussiana en forma de cilindro, de lata de conserva, es la que me sirve. Y vamos a adoptar varias, es decir, vamos a plantear la ley de Gauss en varias zonas. Por ejemplo, en esta zona de acá. Vamos a hacer una simplificación para que el cálculo no sea demasiado complicado. Vamos a suponer que efectivamente el 100% de las cargas dentro de las 2 láminas, mejor dicho, sobre las 2 láminas,
se encuentran agrupadas en la cara interna de las láminas y no en la parte externa. Entonces, fíjense, si yo planteo una superficie como la S2, el cilindro, pero colocado aquí, hay que observar que el flujo a través de esta superficie es cero. Aquí no hay campo eléctrico porque al no haber cargas sobre la cara externa de la placa positiva, no hay campo eléctrico hacia afuera. Todas las cargas están en la cara interna de la placa positiva. Por lo tanto, acá no hay flujo. Ya sabemos por las características de líneas horizontales. Las líneas son todas las líneas horizontales las del campo eléctrico. A través de esta cara de acá, de esta tapa de acá, no hay campo eléctrico o no hay campo que atraviese esta superficie, justamente porque en la parte externa el campo eléctrico es muy débil, prácticamente despreciable. Y para esta superficie gaussiana, esta tapa de aquí está dentro del conductor. Y ya sabemos que adentro de un conductor no puede haber campo eléctrico. Luego, el flujo total sobre esta superficie vale cero. Si tomamos una superficie gaussiana como la S1, es decir, esta cara encierra estas cargas contenidas en la lámina positiva, en la placa positiva, y esta otra cara está decididamente dentro del espacio comprendido entre las placas planas y paralelas. Entonces, fíjense, de aquí hacia afuera, es decir, el flujo a través de esta cara de acá, que es una de las tapas del cilindro, es cero. Porque, de nuevo, aquí no hay campo eléctrico, estamos en el interior de un conductor, el campo eléctrico tiene que ser cero. Por la cara lateral de este cilindro, evidentemente, por la forma, de la dirección y el sentido del vector campo eléctrico, no atraviesa esa superficie. Y el flujo total que vamos a tener a través de esa superficie gaussiana elegida de la S1 está dado por el campo eléctrico que atraviesa esta superficie. Y nosotros ese valor ya lo hemos encontrado. Es el valor que en el caso anterior nos había dado sigma sobre 2 epsilon 0. Sigma, recuerden ustedes, densidad superficial de carga. Muy bien. Entonces, del otro lado, haciendo un análisis similar, llegamos exactamente a la misma conclusión. El mismo valor de campo eléctrico para para la ley de Gauss aplicado a través de una superficie gaussiana como la S4 y campo eléctrico cero a través de esta superficie S3. Entonces, el campo eléctrico total en un punto A, afuera de las placas planas y paralelas y a la izquierda de la placa positiva, esta de acá, tiene que ser la suma, principio de superposición, del campo creado por la placa positiva y del campo creado por la placa negativa. ¿Sí? 0, 0, suma 0. Quiere decir que el campo total en este punto es 0. Para el punto C exactamente lo mismo. Acá afuera no hay campo eléctrico, ni generado por la placa positiva ni generado por la placa negativa. 0. El campo eléctrico en el interior de las placas, por ejemplo en el punto B, para ambas placas tiene esta dirección y este sentido. Entonces en este punto es E1 más E2. E1 y E2 en lo único que se diferencian es en la distribución de cargas que la generan. La suma da campo total. Acá tenemos la expresión, campo total igual a 2 veces el campo E, o E1 si ustedes quieren. Y el campo E1 tenía esta expresión, sigma sobre 2 epsilon 0. Si a esto lo multiplicamos por 2, me queda que el campo en el interior de las placas planas, paralelas, con una distribución uniforme de carga, tiene una expresión como esta, sigma sobre epsilon 0. Es decir, el campo eléctrico en el interior de estas placas, de este dispositivo, placas planas y paralelas, el campo eléctrico es constante y es el doble del valor que presenta el campo eléctrico para una sola placa con distribución uniforme. Bueno, acá tenemos otro ejemplo bastante interesante del campo creado por una distribución uniforme de carga.
Acá lo interesante es que la carga está distribuida uniformemente en todo el volumen de esta esfera. Y evidentemente el material de esta esfera tiene que ser un material no conductor. Lo que nosotros más adelante vamos a llamar dieléctrico. Entonces, por alguna razón, a través de alguna construcción especial, nosotros nos aseguramos que las cargas estén distribuidas en todo el seno de esta esfera y en forma uniforme. Por lo tanto, vamos a hablar de una densidad volumétrica de carga, es decir, Coulomb sobre metros cúbicos. Y entonces, otra vez, nos proponemos calcular el campo eléctrico en el interior de la esfera y en el exterior de la esfera. Es decir, para una distancia radial R chica menor que el radio de la esfera y para una distancia radial R chica mayor que el radio de la esfera. Muy bien. Entonces, antes que nada, ¿cuánto vale la densidad volumétrica de carga? Carga por volumen o sobre volumen. La carga total vamos a suponer que es una carga positiva Q y el volumen es 4/3 de pi R cubo, donde R es R mayúscula. Entonces, esto me está dando la densidad volumétrica de carga. Muy bien. La carga encerrada por una... Bueno, antes que nada, antes de hablar del cálculo, me parece a mí más que evidente que la superficie gaussiana que vamos a elegir tiene que tener una forma esférica, si tiene que ser una esfera. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Entonces, nos proponemos hacer dos cálculos, dentro de la esfera y fuera de la esfera. Dentro de la esfera vamos a considerar que R chica, la distancia radial desde el centro de la esfera, siempre va a estar por debajo del valor del radio de la esfera. Entonces trazo una superficie gaussiana como, bueno, acá no está, es decir, como esta, como la que está pintada de color violeta, es decir, de un radio R menor que el R grande, de forma esférica. Entonces, otra vez, la integral de superficie del campo eléctrico por el diferencial de área, es decir, el flujo del campo eléctrico de las cargas encerradas por esa superficie gaussiana, tiene que ser igual a la carga neta encerrada dividido epsilon c. Muy bien. Entonces, otra vez, el campo eléctrico por la distribución simétrica de carga se supone que es constante, sobre todos los puntos de esta esfera de radio R, chica. Entonces, sale fuera de la integral del campo eléctrico, queda la integral de superficie de una esfera, que es 4pi por R chica al cuadrado, por el campo eléctrico, y del otro lado, tengo que colocar la carga encerrada por esa superficie gaussiana dividido el epsilon cero. Pero acá hay un problema o una cosa que hay que tener cuidado. ¿Cuánto es la carga encerrada por esa superficie gaussiana cuyo radio R es menor que el radio de la esfera? Y entonces lo vamos a calcular así. Para calcular la carga encerrada, vamos a calcularlo como la densidad volumétrica de carga de toda la esfera multiplicado por el volumen encerrado, limitado, por esa superficie gaussiana que nosotros estamos utilizando para calcular el campo eléctrico. La expresión de la densidad ya la hemos obtenido antes. El volumen para esta esfera interior a la esfera verdadera va a ser 4/3 de pi por R chica al cubo. Por lo tanto, la carga encerrada es la carga total multiplicado por R chica al cubo dividido el radio de la esfera también elevado al cubo. Este valor lo reemplazamos acá en el segundo miembro de la ley de Gauss, lo dividimos por epsilon cero y ahí queda la expresión. Despejo el campo eléctrico y entonces me queda así. Y entonces me queda algo interesante, curioso. Fíjense ustedes. El campo eléctrico generado por esa distribución de cargas depende de una constante y es directamente proporcional a la distancia radial medida a partir del centro de la esfera. Es decir, a medida que desde el centro de la esfera me voy acercando a la superficie, el campo eléctrico va aumentando, va creciendo linealmente. Esto es algo, si uno se pone a pensar, bastante razonable, porque a medida que me voy alejando desde el centro de la esfera hacia la superficie,
es decir, voy tomando superficies gaussianas cada vez de mayor radio R, voy incluyendo o voy encerrando cada vez más carga. Entonces el campo eléctrico tiene que aumentar. Aumenta linealmente. ¿Qué pasa afuera de la esfera? Es decir, ¿qué pasa con R mayor, acá lo tenemos, que R grande? Bueno, en ese caso, el cálculo es similar. El primer miembro, campo eléctrico, sale fuera de la integral, me queda la integral de superficie cerrada, y eso me va a dar el valor de la superficie de esa esfera, de radio R chica. Entonces me va a quedar 4pi por R cuadrado por el valor del campo eléctrico. Y en el segundo miembro, la superficie gaussiana, que tiene un radio R mayor que el radio de la esfera, va a incluir la totalidad de la carga contenida por esa esfera no conductora. Luego, el segundo miembro queda carga encerrada igual a la carga total dividido epsilon cero. Si yo despejo el campo eléctrico de esta expresión, aparece algo que ya habíamos visto antes en la esfera conductora. El campo eléctrico depende directamente de la carga total contenida en la esfera y decrece con la inversa del radio al cuadrado. Y entonces acá tenemos una gráfica que me da la variación lineal del campo eléctrico dentro de la esfera y el decaimiento con la inversa del cuadrado de la distancia a medida que me voy alejando de la superficie de la esfera. Bueno, muy bien. Tenemos acá otro ejemplo de esfera hueca, un análisis de conductores cargados que es similar al que hemos visto antes para un conductor. Creo que no van a tener problema para entenderlo. Acá, digamos, el agregado a este análisis que se está haciendo, es decir, conductores con cavidad, es cuando agregan una carga Q. Se los dejo para que lo lean. Acá tenemos un problema, digamos, con esas características. Y lo que tenemos aquí es un análisis de la ley de Gauss desde el punto de vista experimental. Es decir, se podría deducir la expresión, por lo menos desde el punto de vista conceptual de Gauss, a través de un experimento. Se los dejo para que lo lean. Bueno, muy bien, perfecto. Entonces, les recomiendo terminar la lectura de este capítulo y con esto damos por finalizada la clase de hoy.